Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña. En este día continuamos con el estudio de la palabra principio de Génesis 1, conectado con la palabra diezmos o los diezmos del alfolí. En el estudio anterior dije que la palabra principio y diezmos de la clase que di, que había terminado ese estudio, pero lo terminé en el sentido de donde probé que eran los diezmos de Malaquías 3 del 8 en adelante. Pero ahora vamos a ver, vamos a ver, ahora vamos a ver siempre la palabra principio conectado siempre con la palabra diezmos del alfolí. Ya les dije que la palabra principio de Génesis 1:1 lo que quiere decir es el principio de la creación, de una creación, o el principio de las ofrendas o el principio de los diezmos, todo junto. ¿Por qué? Porque ayer expliqué que no existe la manera de que Dios o Jehová o Cristo hagan una creación si no existen primero los diezmos y las ofrendas para arrancar esa creación. Ayer también en el estudio anterior expliqué que la palabra diezmos del que estamos viendo, que es Malaquías, ya lo vimos, pero ahora seguimos con las otras citas bíblicas que prueban a Malaquías. Ya expliqué que esos diezmos no son diezmos de dinero literal, como normalmente en las iglesias se nos pide el diezmo o la ofrenda o ofrendas literales, de dinero literal, grano literal, maíz, arroz, frijol literal, todos los frutos que la Biblia en la ley que Jehová le dio a Moisés en las cláusulas del diezmo menciona. La iglesia sigue cometiendo el error de pedir los diezmos y ofrendas literales. O sea que ayer o en el estudio anterior expliqué algo de que la iglesia sigue trabajando o predicando o enseñando el Evangelio de Cristo o el Antiguo Testamento, pero lo siguen predicando bajo el antiguo pacto, que es el pacto de Adán, que es el pacto ya eliminado, abolido, quebrado, pisoteado y violado. No porque el pacto sea malo, sino porque el pueblo que recibió ese pacto violó o destruyó el pacto. Entonces, los diezmos de lo que la Biblia habla, aunque sean del Antiguo Testamento, no son literales. De hecho, los diezmos nunca han sido literales. O sea, cuando hablamos la palabra diezmos, es que usted tiene que traerme el 10% de su sueldo, de su salario, de lo que sea, y es literalmente, no. Porque la Biblia es espiritual, la palabra de Dios es espiritual, Dios es espíritu, todas las cosas de Él son espirituales. Entonces expliqué que el diezmo es espiritual, la ofrenda también, no importa qué tipo de ofrenda sea. Entonces, ahora vamos a continuar hablando siempre de la palabra principio de Génesis 1 conectado a la palabra diezmo. Ya les dije anteriormente que la palabra principio de Génesis 1 es el fin de una creación y a la misma vez que este fin termina, comienza una nueva creación. Entonces, cuando en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese fin, ese principio que vemos allí fue el fin
de la creación de Jehová cuando el último rey de la tribu de Judá fracasó, ¿ok? En la continuidad del reino o la creación o la construcción del reino de Jehová, y entonces ese último rey de Judá con su familia y todos los príncipes y princesas que pertenecían al reino y sacerdote, prácticamente todos fueron prisioneros mentalmente a Babilonia en manos del rey Nabucodonosor. Entonces, en Génesis 1, la palabra principio lo que nos está diciendo, ya lo expliqué antes, pero lo repito siempre para que, cualquier persona nueva que vaya entrando al canal pueda agarrar siempre un poquito de repaso del principio. Entonces, la palabra principio, en realidad de Génesis 1, lo que está diciendo en sí es lo que pasó con el pueblo de Judá cuando fue prisionero a Babilonia. Entonces, al ellos ir prisionero, no lograron continuar, vamos a decir así, no lograron rebasar, pasar para que el reino continuara en construcción. O sea, en pocas palabras, la educación bíblica que ellos tenían junto con su obediencia fracasaron. Era una educación bíblica muy pobre y a la misma vez que era muy pobre, el pueblo estaba muy corrupto. Y cuando el pueblo se corrompe, la corrompición en el pueblo de Jehová siempre ha existido. Pero cuando esa corrompición ya tiene que ver con cosas corruptas dentro de las cosas santas de Jehová. Cuando digo santo me refiero a personas apartadas para hacer el trabajo de la justicia. Cuando esa corrompición ya llega a esos líderes, entonces ese reino ya no existe, porque si esos líderes empiezan a practicar cosas que van en contra de lo que está marcado en la palabra de Jehová, ya ese reino no existe prácticamente. Podemos darlo por descontinuado, destruido. Y fue lo que pasó en el tiempo de la tribu de Judá en manos de Nabucodonosor. Entonces en Génesis 1, la palabra principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que nos está mostrando es el principio de una creación, pero de una creación, ya lo expliqué, en negativo. En negativo, ¿por qué? Bueno, porque fue una creación en manos ya de Nabucodonosor, ¿ok? Y acordémonos que la Biblia enseña que Nabucodonosor sí es un siervo de Jehová, pero es un siervo, es un rey siervo o un rey esclavo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es un rey siervo o un rey esclavo quiere decir que la persona tiene la capacidad de trabajar y de manejar un reino, pero no el reino específicamente de Jehová, de Dios, el Señor o de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el reino de Jehová, Dios, el Señor o nuestro Señor Jesucristo, como usted se refiere a esa identidad, es un reino completamente justo. Y para que ese reino completamente justo se sostenga en pie, tiene que ser manejado o llevado o guiado o construido por personas que tienen un alto entendimiento bíblico para entender lo que es justo hacer en ese reino y lo que no es. Y pues lógicamente un siervo, pues aunque tenga algo de entendimiento bíblico, no va a tener la suficiente capacidad bíblicamente hablando para saber cuándo está mancillando la palabra de Jehová con su trabajo y cuándo realmente está honrando la palabra de Jehová con su trabajo. Entonces, todo este problema que pasó en ese tiempo de Nabucodonosor y el pueblo de Judá en Babilonia, en ese tiempo fue cuando pasó lo de Génesis 1, que nosotros vemos en Génesis 1 en el principio. Acuérdense de una cosa,
Acuérdense que la Biblia es un libro que se ha puesto, no tiene un orden específicamente, sino que son libros que cuando hicieron la Biblia los acomodaron de acuerdo a lo que entendieron que convenía poner mejor y esto y aquí y allá. Pero en realidad, específicamente así que usted diga, pues si Génesis 1 es desde que, así como se nos ha predicado desde que existe el globo terráqueo, antes que existiera el globo terráqueo no había nada, era una oscuridad y no había ningún árbol, ni ningún animal, ni ningún río, y esa palabra principio, eso es lo que quiere decir, que hubo una explosión de un meteorito, o hubo esto, hubo aquello, y vino a formarse el globo terráqueo. No, eso no es así. Eso es totalmente erróneo, es totalmente antibíblico. Toda la Biblia, toda ella, desde el principio hasta el fin, de lo que te habla es de la creación espiritual de nosotros los hombres. Toda ella te habla del primer pacto y del segundo pacto. De eso es lo que es el tema. Entonces, en el tema que estamos en este momento, que es el tema de la palabra principio de Génesis 1, conectado con los diezmos, ayer terminé el estudio de la palabra principio con los diezmos, pero de la cita bíblica de Malaquías. Dije que lo terminé porque terminé eso. Siempre de vez en cuando, mientras no termine completamente el estudio de los diezmos, siempre no me voy a referir a Malaquías si tengo que volver a la cita. Pero ya probé ese punto. Ahora, lo que vamos a seguir es con otras citas bíblicas que tienen que ver con la palabra principio. Y vamos a ir probando cada cosa de qué es lo que realmente habla en la palabra diezmos y qué clase de diezmos y para qué y por qué, ¿ok? Es un tema muy importante y especialmente en este momento que estamos ya digamos que a la puerta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos agarrarnos de este estudio para entender el problema el problema en el que la iglesia está. Porque la iglesia en general está predicando y enseñando un diezmo y una ofrenda literal de dinero, y eso no es así. Y con eso lo que va a pasar es que en este momento de la segunda venida de Cristo, que ya necesitamos tener los líderes firmes, bien educados, para tomar ese reino y poder comenzar ese trabajo reinal. Acuérdense que es un reino, de un trabajo reinal. No es un trabajo pastoral, no es un trabajo evangelístico, no es un trabajo misionero, no es un trabajo de profetas, es un trabajo reinal. Pero ¿cómo llegamos a ese trabajo reinal? Es la pregunta que tiene que venir. Bueno, llegamos al trabajo reinal establecido, vamos a decir, incluso por Jehová, Dios, nuestro Señor Jesucristo el Señor, que el trabajo reinal comienza por lo que son evangelistas, misioneros, profetas, la ley que Jehová le dio a Moisés, todo ese trabajo, todo ello es una base, por decirlo así, hasta llevarnos a Cristo. Pero cuando ya llegamos a lo que es Cristo, ya nos tenemos que empezar a olvidar de la mente de que voy a pastorear una congregación o voy a predicar una palabrita sencilla, una prediquita, una cosa así. No, porque ahora ya entonces estamos hablando de un reino y la palabra reino quiere decir reyes, reinas,
príncipes, princesas, no pastores, no evangelistas, no misioneros. Entonces, ¿qué va a pasar con los pastores, los evangelistas, los misioneros, los profetas y todo el campo apóstoles de trabajo de la obra? Ellos tienen que hacer una transición. Todos nosotros tenemos que hacer una transición del trabajo que hemos venido haciendo a un trabajo más fuerte, con una educación bíblica mucho más alta, más fuerte en todo el sentido de la palabra, porque ya vamos a lo que es la área reinal. Y no se crean ustedes que vamos a poder tomar el reino de nuestro Señor Jesucristo junto con Él, que de alguna manera lo vamos a heredar, y que nosotros vamos a llegar allí con esa palabrita bíblica, que si son peras, que si son manzanas, que si son esto, que si es aquello. No, tienes que saber exactamente, no es un a lo mejor es, o no es un yo creo, es que ya invertiste años en el libro que se llama Biblia, a la par de un diccionario bíblico, donde a ti te consta, investigaste la Biblia por 20, 30, 40 años de tu vida, investigado, no predicado, investigado, y donde a ti te consta que en realidad lo que la Biblia está diciendo en esa palabra específica o en ese texto específico, en realidad eso es así. ¿Por qué? Porque pues ya no vamos, como explico, ya no vamos a hacer el trabajo de base, de prédica, de esto, de evangelizar. Eso va a continuar, pero ahora en una forma mucho más fuerte, ya con una claridad bíblica prácticamente específica. ¿Por qué? Porque es un reino el que vamos a regir. Es un reino el que vamos a tomar, es un reino el que vamos a regir y es un reino el que vamos a construir, ¿ok? Y la basecita que está la tenemos que limpiar, la tenemos que barrer, la tenemos que sacudir todo el polvo de años que tiene allí, todos los pedazos de esa basecita que están destruidos, quebrados, pegarlos, acomodarlos. Tenemos que enderezar todo lo que está mal dentro de la iglesia para que podamos arrancar en un trabajo reinal ya. ¿Y qué pasa con la iglesia en general? La iglesia en general sigue predicando y enseñando diezmos y ofrendas literales de dinero. Y eso no es así. El diezmo y la ofrenda y todo en la Biblia es espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que ese trabajo reinal que necesitamos hacer no lo podemos hacer, señores, si no tenemos los diezmos apropiados y las ofrendas apropiadas para arrancar ese trabajo reinal. No, pero puede decir un ministro, yo tengo muchos diezmos, mire, tengo 20 años en el ministerio y he acumulado 3 millones de dólares en diezmos. Le voy a dar esos 3 millones de dólares a nuestro Señor Jesucristo cuando venga, para que se agarre esos 3 millones de dólares y ese es el diezmo que yo he colectado y a ver qué es lo que va a construir con eso. Sí, pero es que el reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual, porque es un reino en nosotros. La Biblia lo especifica claro. El reino de nuestro Señor Jesucristo no es un edificio físico, es un edificio espiritual que somos nosotros. Entonces, para que ese reino se construya apropiadamente, nosotros, que somos los reyes, las reinas, las princesas, los príncipes, los sacerdotes de ese reino, necesitamos realmente tener un buen entendimiento de qué significa la palabra diezmo. No voy a repetir todas las clases que di anteriormente del diezmo. Usted, si le interesa este tipo de clase, busque en los programas anteriores en este canal de mis programas y allí va a encontrar las clases previas del diezmo de Malaquías. Y eso le va a servir para esta continuidad que voy a explicar ahorita
del diezmo, del resto de la clase, pero lo que es Malaquías ya lo vimos, pero en este punto específico voy a continuar ya con otras citas bíblicas. Bueno, entonces, en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a comenzar ese trabajo reinal si lo que la mayoría de los ministros tienen en sus iglesias es que las tienen llenas de gente, pero su trabajo bíblico de ellos hacia sus congregaciones es un trabajo bíblico muy pobre? Pobre en el sentido reinal. Muchos de ellos están muy bien en su enseñanza bíblica en un sentido sencillo, pastoral, en un sentido evangelístico, en un sentido misionero, en un sentido apostólico, pero ya en un sentido reinal, no llegamos allí. ¿Por qué? Pues porque los ministros han cometido el error de quedarse enseñando el viejo pacto, todo lo que es el antiguo pacto. Y el antiguo pacto lo que es, la Biblia te lo dice, que es un pacto de sombras. Sombras es algo que parece, pero no es. Bueno, la Biblia habla del diezmo, parece que es dinero, y por eso yo voy a cobrar dinero. La Biblia habla de ofrendas y por eso yo voy a cobrar ofrendas. Parece, pero no es. Y entonces es tanta lo que hay que digerir, lo que hay que estudiar con respecto a todos estos temas para saber como iglesia dónde estamos parados en este momento, espiritualmente hablando. Entonces, ahora voy a probar que las personas que trabajan pidiendo diezmo literal, moneda literal, billete literal y ofrenda literal, en sentido de tener los líderes preparados para la segunda venida de Cristo, están muy mal. ¿Por qué? Pues por un montón de cosas, y voy a empezar a probar muchas de esas cosas ahora. Vamos a comenzar en este día la primer cita bíblica de la palabra principio de Génesis 1 conectado con la palabra diezmo, porque pongan atención, la palabra principio de Génesis 1 no existe ese principio si no existen los diezmos de Jehová, de Dios, el Señor o de Cristo. Tienen que existir, para que ese principio exista, tienen que existir los diezmos y las ofrendas a la misma vez con la palabra principio. Si no, no hay un principio. Entonces, vamos a comenzar ahora con el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 21. Y eso vamos a trabajar en este momento. Acuérdense que expliqué en los estudios anteriores que mi trabajo es estudiar la Biblia, enseñar la Biblia, palabra por palabra, para poder entender en la Biblia qué está diciendo nuestro Dios en la Biblia se tiene que investigar primero una palabra, una palabra, una palabra, una palabra, hasta que logras entender qué es lo que realmente Él está hablando. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más. A mí personalmente me tomó 3 años seguidos, consecutivos, diariamente, investigar la palabra principio de Génesis 1 para poder entender realmente qué era lo que Jehová estaba hablando en esa palabra. Esa palabra prácticamente abarca toditita la Biblia. Entonces, para poder entender esa palabra, solo esa palabra principio de Génesis 1, a mí me tomó 3 años.
No digamos el resto. Yo con esto no estoy diciendo que sé toda la Biblia. Yo enseño lo poquito que yo sé y que me consta que así es. Lo que no sé, pues no lo sé. Tal vez en el resto de vida aprenda lo que me haga falta o tal vez no me alcance la vida para eso. Pero lo poquito que sé, eso es lo que enseño y créanme lo que les digo, que eso poquito que sé es vital para la iglesia poder entender realmente de qué se trata el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque son el reino del primer pacto y el reino del segundo pacto se parecen, pero no son iguales porque los pactos son diferentes. Los pactos son bastante similares, pero no son iguales, tienen diferencias. Esos estudios del pacto los vamos a ver después, porque son muchos los estudios y pues no se puede dar todo a la misma vez. Pero vamos a ir por partes. A mí personalmente me interesa que la iglesia de aquellas personas, ¿verdad? Que tengan la humildad para darse cuenta de que han estado mal, enseñando mal, predicando mal con respecto a diezmos y ofrendas y que quieran corregir ese problema. Entonces, si este estudio les sirve, pues bendito sea Jehová que les sirve. Pero una cosa es importantísima para poder estudiar la Biblia con lo que realmente enseña. Es requerido tener como hijo de Dios o seguidor de Cristo, tener humildad interna, espiritual. ¿Por qué? Porque una persona orgullosa, espiritualmente hablando, jamás va a aceptar que está mal. Entonces, perdón, comenzamos con números 18, 21. Y miren lo que dice la palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, dice Jehová, todos los diezmos en Israel por heredad. Pongan atención lo que se está leyendo. Dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay muchas cosas que entender. Primeramente, que la tribu de Leví es prácticamente la tribu de Aarón, ¿ok? Y Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ellos pertenecen al viejo pacto. Por ejemplo, no es el tema de la ley ahora, pero acuérdense que la Biblia explica que Jehová le dio la ley a Moisés, la ley se la dio añadida al pacto, al primer pacto. ¿Ok? Le añadió esa ley al pacto. Entonces, tanto Aarón, que es el primer sacerdote levítico, como Moisés, que es el legislador de Jehová en el caso de la ley que él le dio, ellos pertenecen al primer pacto. Entonces aquí Jehová está diciendo que él le ha dado, escuchen, los diezmos de los hijos de Israel a los levitas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que ya les dije, son muchas cosas las que hay que entender. Primeramente hay que entender que la palabra leví o levita quiere decir nada. ¿Cómo que nada? Sí, nada, porque Leví o levita es el tercer hijo
de Jacob. Entonces, la palabra tercero quiere decir nada en este caso, ¿ok? Entonces Leví, Jehová lo tomó. La Biblia explica que Jehová tomó a la tribu de Leví o a los levitas en conjunto para que trabajaran todo lo que era el trabajo del tabernáculo, ¿ok? Y del pacto, del primer pacto, cuando Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, Jehová tomó a Leví, no era Leví el que iba a entrar en ese pacto, era en sí el pueblo de Israel que él sacó de Egipto. Si ustedes analizan el tema, la Biblia dice que él mandó a Moisés y Aarón a sacar el pueblo de Egipto. Pero era el pueblo que sacó él de Egipto el que tenía que haber dado, por decir así, los diezmos o los líderes preparados para entrar en ese pacto. Pero Jehová explica que por el pecado de Faraón, ¿ok? Que nunca dejó ir al pueblo a servir a Jehová al desierto, Jehová explica que entonces él mató espiritualmente, ¿ok? Al hijo del faraón. Es muchísimo material el que se tiene que cubrir en esto, ¿ok? A simple vista, así por encima no se entiende. Hay que invertir tiempo estudiando para poder digerir una cosa y otra porque es bastante. Resulta que en esa muerte del hijo de Faraón, Jehová luego explica también, allá en los libros del medio de la Biblia explica, le dice a Israel, he aquí, le dice que tu primer padre pecó, refiriéndose padre espiritual, ¿ok? Refiriéndose a Faraón, por decirlo así. Entonces, por esta muerte de los egipcios, los que Jehová mató espiritualmente, entonces esa primogenitura que le pertenecía a Jehová por derecho, Jehová la perdió. Entonces Jehová tenía que esperar, vamos a decir, otra primogenitura o que creciera esa primogenitura, pues estaban muy niños espiritualmente. Entonces dijo Jehová, le dijo a Moisés, he tomado a los hijos de Leví en vez de los primogénitos hijos de Israel. Entonces, prácticamente lo que pasó fue esto, que la tribu de Leví vino a tomar, por decir así, el reino o el poderío que le tocaba por derecho a los primogénitos de Israel. Entonces, Jehová tomó a estos levitas y estos levitas, aquí lo voy a volver a leer para que lo entiendan mejor. Dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Porque ya les expliqué que la palabra leví o levita quiere decir nada, quiere decir que no hay ese diezmo, esa ofrenda. Ya les expliqué anteriormente que diezmos y ofrenda en la Biblia quiere decir líderes de alto calibre preparados para liderar un reino. ¿Ok? Entonces, los diezmos que Jehová sacó de todas, por decirlo así, de todas las 12 tribus de Israel en conjunto, esos diezmos que son líderes, él se los dio a los levitas para que los levitas
tuvieran líderes con qué trabajar o construir en ese pacto. Entonces, Jehová dice, he aquí yo he dado a los levitas todos los diezmos en Israel por heredad. Escuchen esto. He dado los diezmos a los levitas por heredad. Heredad de reino, ¿ok? Porque todo lo de la Biblia es reinal. Entonces, ¿cómo nosotros, como ministros, cómo podemos creer semejante cosa que los diezmos y las ofrendas son literales, físicas, y que esa es nuestra heredad en el reino espiritual? Entonces, en el reino espiritual, si eso es así, como se está predicando, en el reino espiritual, si vamos a suponer que yo soy pastora y yo tengo una congregación, entonces en el reino espiritual, mi herencia va a ser los dólares o los pesos o las monedas que la congregación me dé. Por Dios, qué mente tan pobre para pensar algo así. Porque si de dinero se trata, de hacer dinero se trata, toda persona que es trabajadora puede agarrarse un trabajo o levantar un negocito, vender tortilla, vender pan, de lo que sea, y usted va a hacer dinero. Porque tiene que esperar que un pacto dura 1000 años. Entonces esperar usted 1000 años para que Jehová le herede unos pesos sería una cosa ridícula. Entonces, no, toda la Biblia es espiritual, señores, toda ella. Entonces, los diezmos que Jehová le da por herencia aquí a los levitas, dice, he aquí yo he dado a los levitas, dice, todos los diezmos en Israel por heredad. Ya les dije que he hablado en otros temas de esto, pero siempre me refiero a ellos para que les vaya quedando un poco más claro. En el tiempo de Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos esos libros, los reyes, las crónicas, el pueblo de Israel, tanto los reyes, los sacerdotes, los profetas y el pueblo en conjunto se corrompió de una manera tremenda. Entonces, el pacto de Leví, la Biblia dice que fue violado, fue quebrado, fue destruido, por lo tanto abolido. Entonces, lo que pasa con esto es que muchísimos años después vino nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia explica que nuestro Señor Jesucristo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, junto con su reino de él, ya no el reino levítico del pacto levítico, pero el reino ya que le pertenecía a Cristo, fueron crucificados en ese madero. Entonces, al ser crucificado el rey junto con el reino, entonces, ¿qué reino y qué rey y qué pacto es el que continuó después de Cristo? Pues el mismo pacto violado, el mismo pacto quebrado, el mismo pacto arruinado por los mismos ministros, ese es el pacto que ilegalmente siguió hasta ahora. Pero Jehová explica en la Biblia, todas las cosas de Jehová son construidas en 2 partes o en 3 partes, pero nunca en uno. En una cláusula que él le dio en la ley a Moisés explica, cuando él habla de los 2 testigos, los 2 testigos lo que quiere decir es que el pacto de Jehová está dividido en 2 partes. Una parte la forma un testigo y la otra parte el otro testigo. Entonces, explico esto para poder entender la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida
que tienen que ver con los diezmos, porque es que todo lo de Cristo tiene que ver con los diezmos. Entonces lo que pasó fue que en la primera venida, nuestro Señor Jesucristo, Él vino, hizo su trabajo, terminó su trabajo, testificó, pero no pudo tomar el reino porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no solo lo rechazaron, pero la Biblia explica que lo crucificaron. Entonces en esa crucifixión, en esa muerte reinal murió Él junto con su reino, ¿ok? Espiritualmente hablando. Entonces, quiere decir entonces que porque Cristo murió y fue crucificado, entonces nunca más se volvió a escuchar hablar del Evangelio o de la Biblia o de la ley de Moisés. No, todo siguió igual, todo siguió caminando, pero caminando el viejo pacto. En pocas palabras, acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él dijo, la ley que Jehová le dio a Moisés y los profetas eran hasta Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era el mensajero que iba delante de Cristo abriendo camino. Dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, después de Juan, ¿qué pacto sigue? Pues el de nuestro Señor Jesucristo, que es el nuevo pacto, que es lo que la Biblia le llama el pacto de la gracia, el pacto de la salvación, el pacto de la redención de pecados mortales. Ok, entonces, al ser Cristo crucificado junto con su reino, lo que continuó en vez de Cristo es el pacto antiguo. Continuó por otros 2000 años literales. ¿Por qué? Pues porque ya les dije que el pacto de Jehová, la primera vuelta del pacto son 1000 años literales. La segunda vuelta del pacto son otros 1000 años, ¿ok? Literales. ¿Por qué? Porque lo de él es construido en 2 o en 3. Así está especificado en la ley. Entonces, el pacto antiguo siguió otros 2000 años. Bueno, en la historia se nos dice la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso pasó hace 2000 años y estamos en el año 2025, o sea que en el año 2000 se completó, vamos a decir, los 2000 años ilegalmente del pacto primero o el pacto antiguo, como la Biblia también le llama, o el pacto del Sinaí o el pacto de la carne, como usted quiera referirse al tema. Entonces, en el año 2000, ya tenemos 25 años del año 2000 a esta fecha sobre ya el nuevo pacto, que es el pacto de Cristo, que es el pacto reinal, que sí logró, escuchen esto, establecer la redención de pecados mortales. Y aquí estamos nosotros como iglesia esperando a nuestro Señor Jesucristo. Desde el año 2000 a esta fecha han pasado 25 años ya sobre el nuevo pacto y nosotros seguimos predicando y enseñando unos diezmos y unas ofrendas literales. Si nosotros continuamos así como iglesia, señores, ¿cuándo? Háganse la pregunta. ¿Cuándo vamos a ser capaces de poder construir los diezmos y las ofrendas que nuestro rey que viene ahorita necesita para tomar ese reino y empezar a enderezar y a barrer y a limpiar y a quebrar lo que no sirve, a botar y a desechar y a reconstruir? ¿Cuándo lo vamos a lograr? Si no tenemos nada. ¿Qué es lo que tenemos en las iglesias? Pues unas barbaridades de gente que van y se sientan, algunos diáconos que sirven en las iglesias, pero es un servicio sencillo, de base. Pero ¿dónde están los diezmos? Porque es que para el reino de nuestro Señor Jesucristo necesitamos diezmos.
pero diezmos espirituales y ofrendas espirituales. ¿Dónde está si la mayoría de la gente que están sentadas en las congregaciones son personas que tal vez llevan en esa iglesia 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, pero son personas que lo que han aprendido de la cristiandad es ir a la iglesia domingo a domingo a sentarse a escuchar el sermón? Pero no son personas que tú les puedes delegar un mando reinal y ponerlos a trabajar. Primeramente que no te van a aceptar un trabajo reinal porque lo primero que te van a decir es dónde está mi sueldo para lo que me vas a mandar a hacer. Pero como este es el reino de nuestro Señor Jesucristo, es un reino de justicia y no hay sueldo. Por eso se llama reino de justicia. Es justicia para el pueblo que le pertenece a ese rey. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese trabajo de justicia si pasamos 20, 30 años en una iglesia congregándonos, pero nunca aprendimos a trabajar la obra de justicia? Tal vez las personas son muy trabajadoras en lo natural, pero nunca aprendieron a trabajar la obra de justicia. Eso en primera. Y luego en segunda, como nunca les dimos las clases apropiadas de lo que realmente el diezmo es, entonces esas personas cuando se les habla de que el reino lo que es un trabajo arduo y es un trabajo reinal de príncipes y princesas, lo primero que te van a decir, bueno, yo en esta iglesia pago diezmos y ofrendas y eso debe de ser suficiente para mí. Yo no tengo por qué ir a trabajar de gratis, hacer un trabajo reinal cuando ya doy mis diezmos y mis ofrendas. Ellos van a contestar así porque se les ha enseñado que esos billetes o esas monedas son el diezmo y son la ofrenda de Dios, de Jehová, del Señor o de Cristo. Pero los diezmos de Dios, el Señor, Jehová, Jesucristo, son líderes de alto calibre en la Biblia. Personas bien entendidas en la Biblia. ¿Por qué? Porque si la Biblia no te enseña nada, si tú como ministro no eres capaz, llevas liderando una congregación 20, 30, 40, 50 años y tu mente no es capaz de discernir por qué Jehová fracasó en todito el Antiguo Testamento, por qué Moisés perdió, vamos a decir, la oportunidad, la herencia de entrar a la tierra prometida, por qué el pueblo fracasó en esos 40 años en el desierto, por qué el mismo pueblo crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Si tú como ministro no eres capaz de hacerte esas preguntas, entonces quiere decir que tu mente no está preparada para darse cuenta que toda la Biblia que nosotros tenemos es una Biblia de un gran fracaso. Entonces, ¿cuál es la Biblia de la que en algunas partes de la Biblia se habla que va a ser un reino y que poderoso y que bendiciones espirituales y de toda clase allí? Eso es en el nuevo pacto. Eso solo va a pasar en el nuevo pacto, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y el pacto de nuestro Señor Jesucristo todavía no lo comenzamos, aunque ya estamos en tiempo encima, pero no lo comenzamos porque no tenemos los diezmos que necesitamos, que son líderes bien preparados para hacer un trabajo reinal. ¿Y qué quiere decir trabajo reinal? Bueno, trabajo reinal quiere decir que la persona que va a trabajar, si ese reino al que ese rey o esa reina pertenecen, si ese reino tiene dinero literal, pues se le va a tener alguna cantidad de dinero mensual
¿ok? Como un tipo de, no un salario, porque ya si viene a ser asalariado, ya ese es otro tema y que asalariado quiere decir siervo o esclavo. Pero cuando se trata de reinar el reino de Cristo, allí no entra esclavo, allí no entra siervo, allí solo entran libres, libres de entendimiento, libres de mente, libres de toda la esclavitud de Egipto y de toda la esclavitud de Babilonia. Entonces, esa persona que va a trabajar, que va a heredar ese reino y va a entrar con Cristo a heredar ese reino y a trabajar ese reino, si allí no hay un 5 económicamente para ese rey o esa reina, no importa. ¿Por qué? Porque la persona ya con el entendimiento reinal que tiene que darse cuenta que es un trabajo reinal que hay que hacer por su casa. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo dijo, el siervo o el esclavo no queda en la casa. Dijo, el que queda en la casa es el hijo. Así mismito es. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un hijo y mi hijo vive conmigo en mi casa, pero mi hijo espera que para que yo le diga, ve, vaya a chapear la yarda afuera de la casa o a limpiar los arbolitos, el jardín, lo que haya, me diga, mamá, ¿y cuánto me va a pagar? ¿Por qué le tengo que pagar yo a mi hijo si para eso es mi hijo y encima de que es mi hijo, vive en mi casa? ¿Cómo va a vivir en mi casa y me va a cobrar un sueldo? Eso no existe en la Biblia. Entonces, todas las personas, todos los cristianos que pertenecemos al nuevo pacto, que pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo, todos, no importa cuál sea su trabajo, usted está comandado a trabajar sin sueldo. ¿Por qué? Bueno, porque va a trabajar para su casa. Acuérdese que ese reino que usted está heredando es su casa. Entonces, nadie le va a pagar por eso. Ah, no, pero yo si a mí no me pagan, yo no trabajo. Bingo. Si usted no trabaja sin que le paguen, entonces quiere decir que toditos estos años que usted se ha metido estudiando Biblia, predicando Biblia y enseñando Biblia, quiere decir entonces que usted lo que ha hecho es predicar una Biblia, estudiar una Biblia y enseñar una Biblia de esclavo. Porque el esclavo sí necesita sueldo. La Biblia lo explica. Por eso se llama siervo o esclavo. Ocupa sueldo. Pero en el reino de Cristo no entran ni siervos ni esclavos. Es un reino de reyes, de reinas, príncipes, princesas, sacerdotes o pastores, pero de alto entendimiento bíblico. Nada más. Y nosotros seguimos creyendo que Cristo va a venir con una chequera de este gruesor para pagarnos los cuantos miles para el trabajo que tenemos que hacer. Por eso les digo, el pacto viejo, que es el pacto violado, el pacto destruido, el pacto pisoteado, el pacto vomitado, el pacto de ignorancia bíblica, el pacto arruinado, el pacto quebrado, el pacto enfermo. Ese pacto no va a entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese pacto ya terminó. Su periodo de tiempo lo terminó ya completamente. Lo terminó primero por violación y después lo terminó por completamiento de tiempo. Entonces ya no existe. Siguen las iglesias en eso, pero el pacto no existe. Ahora lo que vamos es al nuevo pacto, que es un pacto reinal, y lamentablemente, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad y seguimos esperando los miles de dólares que te pague alguien
para que vayas a hacer trabajos de justicia, estás soñando, porque eso no va a pasar. Lamento mucho decirlo porque lamentablemente la cristiandad sigue creyendo una Biblia completamente abolida ya, porque imagínense que Cristo vino hace 2000 años y Cristo especificó, dijo, la ley y los profetas eran su tiempo de la ley y los profetas. En ese pacto de ellos solo llegaba hasta Juan. Y aún así el pueblo lo crucificó y ellos siguieron ya ilegítimamente tomaron ese pacto y siguieron otros 2000 años más. Y si en este tiempo los ministros que son los encargados de estudiar más la Biblia, no importa si el ministro es predicador, evangelista, misionero, pastor, profeta, apóstol, lo que sea, esas son las personas encargadas de estudiar la Biblia en una manera formal. Si esas personas siguen pensando que alguien les va a pagar por hacer su trabajo, siguen pensando que los diezmos y las ofrendas es dinero literal y que eso les pertenece a ellos para ellos cobrarse un sueldo y para ellos hacer estos edificios que le llaman iglesia o esto y aquello, están mal. Porque ya aquí, ya se los dije, del año 2000 para acá, ya nosotros estamos encima. Por eso les digo que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la tenemos en la puerta. ¿Por qué? Porque desde el año 2000 ya nosotros prácticamente tendríamos que tener los diezmos, pero no los tenemos. Ese es un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque todo aquí donde leí en Números 18:21, te explica que todos los diezmos en Israel, Jehová se los dio por herencia. Todos estos líderes, porque diezmo quiere decir líder para liderar un reino. Todos estos líderes de diezmo, Jehová los tomó de Israel, que somos nosotros, el pueblo que pertenece a las 12 tribus de Israel, y se los dio a la tribu de Leví, a los levitas, para que tuvieran líderes con que trabajar. Entonces, si se los dio por heredad, escuchen esto, por heredad, o sea, por herencia perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que eso te está diciendo es que no tenemos diezmos para entrar al nuevo pacto. No tenemos diezmos para comenzar el reinado del reino de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que ha existido anteriormente, hasta que no lleguemos a esta segunda venida, todo fue dado a los levitas. Si Cristo no hubiera sido crucificado y él hubiera tomado el reino, entonces ya no estaríamos en este problema, porque ya entonces todos estos diezmos fueran de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, estos diezmos le pertenecen a la tribu de Leví o a los levitas encargados de hacer el trabajo, ¿ok? Que son líderes. Ya se los dije que el diezmo son líderes para liderar un reino. Entonces, nosotros los que pertenecemos al nuevo pacto no tenemos nada, absolutamente nada. Lo que tenemos es una creencia completamente errónea de la Biblia. ¿Y eso por qué? Bueno, por falta de estudio bíblico, porque no le hemos dedicado a la Biblia el suficiente tiempo para estudiarla e investigarla. No escuchar prédica, porque la prédica es necesaria para cuando los primeros 10 años de un cristiano, la prédica es necesaria para poder uno caminar, porque allí no entiendes nada. Pero va a llegar un momento que ya tú no puedes continuar con prédica, necesitas estudio bíblico formal.
formal a la par de un diccionario bíblico y por años allí. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo vamos a tomar ese reino si somos unos ignorantes realmente de la Biblia? Acuérdense que el reino de nuestro Señor Jesucristo no es el reino, por ejemplo, de Donald Trump. Es un reino espiritual. ¿Qué quiere decir un reino de la Biblia? Quiere decir un reino completamente bíblico, con un alto entendimiento bíblico. Solo analicen esto. Si el reino de nuestro Señor Jesucristo no fuera un reino de alto entendimiento bíblico, pues señores, hace años que ese reino se hubiera establecido, hace miles de años que nosotros estuviéramos gozando en ese reino de nuestro Señor Jesucristo, gozando de las construcciones que se tienen que hacer allí. Y ya está gozando de los beneficios de esas construcciones. Pero ¿por qué el reino de nuestro Señor Jesucristo tantísimos años? Porque el reino de nuestro Señor Jesucristo viene desde el principio de la Biblia, desde antes. Ya les dije que de ese asunto de la palabra principio es del tiempo que fueron a Babilonia. El reino de nuestro Señor Jesucristo en promesa viene de miles de años. ¿Y por qué no se ha logrado establecer hasta la fecha? La respuesta es sencilla. Primero, por la gran falta de educación bíblica apropiada. Luego, los pocos líderes que van entendiendo suficiente Biblia, muchos de ellos comienzan bien el camino, pero cuando ya en la vida de ellos empieza a entrar dinero físico, muchos de ellos se llenan de avaricia. Y entonces ellos mismos terminan corrompiendo lo poco bueno que habían hecho, lo poco bueno que habían logrado. Entonces seguimos en el mismo punto. El que no se ha quedado atrás por falta de entendimiento bíblico, se ha quedado atrás por corrupción. Pero el punto aquí es que ambas partes necesitamos ser enderezados. Si usted es un ministro corrupto dentro de la iglesia en cuestión de dinero o de otra cosa, para poder recibir esta venida de nuestro Señor Jesucristo y poder construir, usted tiene que empezar desde ahorita a enderezar esas cosas que están mal, a corregir todo eso, a pedirle perdón al Señor y a tratar de agradar el corazón de nuestro Dios para que lo perdone y eso se corrige y se enderece. ¿Por qué? Bueno, los seres humanos cometemos errores. A veces cometemos errores a conciencia porque ya nos hicimos malos y a veces cometemos errores por ignorancia bíblica porque no entendemos la Biblia apropiadamente. Y al no entenderla, eso nos prepara para cometer un montonal de errores. Entonces, si usted es por corrupción, pídale perdón al Señor, corríjase y comience a enderezar lo más rápido posible las cosas y esperando en el Señor que el Señor le dé su gracia y que lo perdone y que las cosas cambien. Y si usted está con un montón de problemas también con el Señor, por ignorancia bíblica, haga lo mismo, porque la ignorancia bíblica viene de no invertir suficiente tiempo en buena educación bíblica. Entonces, todo ministro que va a liderar el pueblo de Jehová tiene responsabilidad de educarse bíblicamente lo más que pueda. Entonces, si está cometiendo tantos errores, pues también tiene que arreglar las cosas con el Señor, porque entonces quiere decir que usted ha sido negligente con su carrera, con su llamado, con su don a servir. Entonces, no importa cuál es el caso, yo soy de las personas que creo fielmente que nuestro Dios es un Dios riguroso, sí, pero a la vez es un Dios de amor capaz de perdonar, de ayudarnos a corregirnos y de ayudarnos a enderezar las cosas que están mal en nosotros. Entonces hay que empezar, señores, porque
Solo vean la situación donde estamos. Todos los diezmos de las 12 tribus de Israel, por heredad a Leví, hasta que Leví complete su pacto. Todos esos diezmos de las 12 tribus de Israel para Leví, para Leví, para Leví, para Leví, para que Leví tenga con qué trabajar y pueda cumplir su pacto. ¿Ok? Y entonces quiere decir que llegamos a Cristo y no tenemos diezmos. Sí, Señor, no tenemos. Entonces, tenemos que, realmente tenemos que preocuparnos por esta situación. Voy a leer nuevamente el 21 para continuar. Números 18, 21. Perdón, y dice, he aquí, dice Jehová, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Sí ve? Es por el ministerio. ¿Por qué? Porque como están trabajando el ministerio, es orden de Jehová de trabajar ese ministerio, entonces ellos necesitan los diezmos que son los líderes para liderar ese reino. Dice, por cuanto los levitas sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Ok? Y luego vamos a continuar con el versículo 24 del mismo capítulo, Números 18, 24. Y miren lo que dice. Porque a los levitas he dado por heredad o herencia los diezmos de los hijos de Israel que ofrendarán a Jehová en ofrenda. Diezmos en ofrenda, ¿ok? Dice, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel, los levitas no poseerán heredad. ¿Se dan cuenta? Entre los hijos de Israel, los levitas no tendrán heredad. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si todavía en las iglesias estamos predicando el pacto levítico y enseñando el pacto levítico, ellos siguen, vamos a decirlo así, colectando esos diezmos espirituales que son líderes que se van produciendo. Entonces, aquí te está diciendo que los levitas no tienen heredad, te dice que los levitas no tienen heredad. Dice, entre los hijos de Israel y no poseerán esa heredad. Ajá, y si nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, nosotros todo este montón de gente que pertenecemos a las 12 tribus de Israel, si los levitas se han quedado en todos estos miles de años con los pactos, con los diezmos que han salido de nosotros mismos, porque Jehová sí lo delegó para que ellos tuvieran líderes con quien trabajar, y nosotros bajo el nuevo pacto ya de nuestro Señor Jesucristo, que ya les dije que prácticamente la venida de Cristo, nosotros ya para el año 2000, que es cuando se completó, vamos a decirlo así, ese pacto levítico que siguió en una manera ilegítima después de la crucifixión de Cristo. Y del año 2000 al año 2025 que estamos, prácticamente ya han pasado 25 años y nosotros seguimos predicando de diezmos y de ofrendas literales y seguimos haciendo un trabajo que pertenece al pacto antiguo. Y mientras ese trabajo del pacto antiguo exista en nosotros como ministros cristianos, entonces nosotros no tenemos ni una ofrenda ni un diezmo para arrancar el reino que a nosotros ya por ley y por derecho nos pertenece con nuestro Señor Jesucristo. Porque ya les dije que los levitas son del pacto antiguo. Estás hablando de todita la cristiandad antigua, toda esta cristiandad que ha pasado. Ajá, pero ¿y nosotros los que vamos a heredar este reino qué?
cómo vamos a trabajar allí. Porque en el pacto antiguo, la mayoría de los ministros, la mayoría, no trabajan si no hay un salario. Si no hay un salario, no hay trabajo. Entonces, ¿dónde están los diezmos de nuestro Señor Jesucristo? No hay. Por eso les dije que este tema de los diezmos es un tema que de veras lo tenemos que digerir apropiadamente, porque si no, ¿cómo vamos a seguir o cómo vamos a continuar, cómo vamos a esperar recibir este reino con nuestro Señor Jesucristo? Acuérdense que la Biblia enseña que en esta venida nuestro Señor Jesucristo no viene a ser crucificado, viene a regir. Y para regir, Él necesita este diezmo, que son líderes bien preparados para trabajar. Y nosotros seguimos todavía en este tiempo pensando, por decirlo así. Hay un dicho que dice, un dicho callejero, pensando en pájaros preñados. Pues los pájaros no se preñan. Entonces quiere decir que estamos en algo que no es, que no existe, vaya, para que lo entendamos mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Sí, lo voy a leer otra vez antes de ir a la otra cita bíblica. Voy a leer el último texto, que es Números 18:24. Dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Que ofrecerán a Jehová en ofrenda. ¿Ok? Entonces, desen cuenta que son diezmos que vamos a ofrecer en ofrenda. Para nosotros entender más de esto de los diezmos que vamos a ofrecer, ¿ok? En ofrenda, lo que es la palabra ofrecer, ofrecimiento. Vamos a ir a ver el libro de Números, capítulo 15, versículo 20, para que entendamos quiénes van a ser esas personas que van a servir de diezmo, porque el estudio es muy largo, son muchísimas citas bíblicas de diferentes ángulos para probar el punto, pero vamos a ir a Números 15:20. Y en Números 15:20, acuérdense que estos diezmos los vamos a ofrendar, ¿ok? A Jehová. Y miren lo que dice en Números 15:20, para que tengamos una idea quién es una persona diezmo en un área, porque esto es mucho, es largo. Y dice en Números 15:20, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era ofreceréis. Te dice, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. De lo primero, ¿y cuál es eso primero que yo amaso? Bueno, es un tema largo. Les dije que para entender esto hay que tocar un montón de piezas, pero voy a ir por una parte. Él dice, de lo primero que amaséis. La palabra primero en este texto, lo primero que amaséis, la palabra primero en este texto quiere decir las primeras tablas que Jehová le dio a Moisés de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que la Biblia explica que le dio las primeras tablas de los 10 mandamientos a Moisés y que el pueblo se corrompió, hicieron el becerro de oro, que Aarón lo hizo el becerro de oro y
Moisés quebró esas primeras tablas de los 10 mandamientos. Entonces la palabra primero en este texto se está refiriendo a las primeras tablas, pero esas tablas no son tablas, dice que tablas de piedra, pero no son tablas ni de madera ni de piedra literal, son de madera o son de piedra, pero son líderes. Entonces dice de lo primero que amaséis. Bueno, ya expliqué la palabra primero. Un día vamos a tener el estudio solo de la palabra primero y van a ver ustedes cuando tengamos ese estudio que las primeras citas que aparecen en ese estudio es precisamente esta. ¿Ok? Entonces ya expliqué la palabra primero. Ahora vamos a ver la palabra que sigue que dice que amaséis. De lo primero que amaséis, ofreceréis una ofrenda, los diezmos de ofrenda. Y ahora eso que amaséis, la Biblia te explica que este texto, la palabra amaséis o amasar, dice que es la masa, que si ustedes se acuerdan que cuando el pueblo salió de Egipto, Jehová explica que ellos tenían una masa y la envolvieron en mantas, dice, porque salieron apurados, corriendo deprisa, echados por el faraón, y dice, y envolvieron sus masas para que no se leudaran. Entonces te está diciendo, ¿quién es la masa? La palabra masa en la Biblia quiere decir persona, gente. Y dice que envolvieron en mantas las masas para que no se leudara. ¿Y quién es una persona que se leuda? Todos son líderes. No hay manera que una persona que no es líder se leude. El leudamiento o la levadura espiritual solo viene de líderes. Voy a explicar, dar un ejemplo, quién es una persona que se puede leudar. Se puede leudar un escriba de la palabra de Jehová. Se puede leudar un profeta. Se puede leudar un evangelista, un misionero, un pastor, un apóstol, etcétera, etcétera. Tiene que ser líder. ¿Por qué levadura o leudarse quiere decir hincharse? ¿Hincharse en qué? Hincharse en el erróneo entendimiento de creer que tal vez porque te está yendo bien en la vida crees que ya la tienes hecha con Dios, o hincharte en el erróneo entendimiento de creer que porque Dios te escogió o te llamó como líder es porque tú eres la gran cosa. Y eso no es así. La Biblia explica que los líderes de Jehová solo venimos a ser esos reyes o esas reinas o esos personajes, vamos a decir así, de alto calibre, hasta que nosotros somos capaces de producir un trabajo para Jehová, un trabajo de justicia largo, y terminamos nuestra vida física en honor de ese trabajo. Solo entonces. Pero mientras nosotros estamos trabajando como líderes de ese reino y nosotros todavía no hemos terminado nuestra vida física, no nos hemos hecho viejitos para morir, todavía estamos trabajando. Si cometemos el error de leudarnos o hincharnos en orgullo, en prepotencia, en el yo soy, el yo tengo y vos, entonces corremos el riesgo de que se nos quite la autoridad dada para hacer ese trabajo ministerial. Se nos quite la autoridad, incluso que se nos quite ese reinado, si ya eres un rey con un reinado. Entonces, como el trabajo de Jehová es un trabajo que la misma Biblia te lo dice que es de justicia, o sea, justo, es un trabajo plano, even, parejo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que las personas que van a hacer ese trabajo equitativo o de justicia tienen
que ser personas que no importa si son ricos físicamente o muy estudiados físicamente o espiritualmente, tienen que ser personas que siempre tienen que tener un perfil plano, alineado, balanceado, un perfil de modestia, vamos a decirlo así, un perfil de humildad. ¿Por qué? Porque es que el reino mismo es así. Entonces, toda persona que no tenga ese perfil en ese reino de Dios o de Cristo, no ensambla. Y al no ensamblar, es desechado de ese reino. Entonces, el asunto de esto es que te está diciendo, que dice, de lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda. Entonces te está diciendo, lo primero, pongan atención, fueron esas tablas que quebró Moisés, te está hablando de líderes y líderes de alto calibre. Dice, de lo primero que amaséis, ofreceréis la torta. ¿Amasar qué? Amasar de la masa que es del grupo, del núcleo de la iglesia, por decirlo así, o de la congregación o de las tribus, ¿ok? Amasas la masa, ¿ok? Y lo tienes que ofrecer sin levadura, o sea, tiene que ser, como les dije, un líder neutro, un líder que su manera tiene que tener bastante entendimiento ya, porque tiene que ser una persona que entienda que no porque vengo de tal familia y cargo tal apellido y por eso estoy hinchado. No puedes. Tengo tanto dinero en la chequera y por eso estoy hinchado. No puedes. O sea, tú puedes hacerlo, pero no debes. ¿Por qué no debes? Pues porque vas a fracasar con todo. Porque el reino de nuestro Señor Jesucristo o el reino de Dios o el reino de Jehová o del Señor son reinos poderosos en todo el sentido de la palabra, pero entre más poderoso es un reino espiritual, más humilde tiene que ser la actitud de los servidores de ese reino. ¿Por qué más humilde? Pues porque son servidores o son reyes o reinas de ese reino y tienen que tener la capacidad de humildad para ir espiritualmente hablando en trabajo a lo más bajo, a las personas que están en el piso más abajo, a la persona más pobrecita en todo el sentido de la palabra, al más humilde, al que ni siquiera sabe leer. Tú tienes que tener esa capacidad de hacer ese trabajo. Y una persona que no desarrolló en todo ese tiempo esa humildad, esa actitud sencilla para poder llegar a todos los corazones en los que Jehová, Dios, nuestro Señor Jesucristo están interesados. ¿Cómo vamos a construir ese reino si el reino, acuérdense que está en nosotros mismos? Entonces, al estar en nosotros mismos, las personas que vamos a ir a trabajar, ellos son los que van a heredar el reino después de nosotros. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Con una actitud hinchada. Y aquí te está diciendo que los diezmos que vamos a ofrendar, te está diciendo que es de lo primero que amasemos. Entonces te está diciendo que son líderes, de los primeros líderes que nosotros logremos formar, de ellos tienen que salir, de esos primeros líderes tienen que salir las ofrendas o diezmos que vamos a ofrendar, pero tiene que ser sin levadura, nada de hinchazón. Y también ese es otro problema que la iglesia en este momento está enfrentando. Por ejemplo, cuando yo era niña, me acuerdo que los pastores, por ejemplo, de las iglesias, la mayoría de los que yo conocí en mi niñez eran líderes bastante humildes en actitud, pero esos ya se murieron. Ahora hay muchos líderes que ellos ya no necesitan a Dios, no necesitan a Cristo, porque ellos entienden que ellos son Dios y que ellos son Cristo y que ellos son todo. Tienen un poderío absoluto. Y eso no es así.
Entonces, este asunto de los diezmos y las ofrendas es algo que necesitamos darnos cuenta que estas personas que están en las congregaciones hay que trabajarlas apropiadamente, enseñándoles exactamente lo que es el diezmo, lo que realmente son las ofrendas, cómo es que vamos a lograr eso. ¿Por qué? Porque pues la venida de nuestro Señor Jesucristo la tenemos a la puerta, vamos a pronto a tomar ese reino y díganme a dónde están esas ofrendas, esos diezmos para comenzar a trabajar. No las tenemos. Entonces, ya expliqué. Ahora ya vimos números 18-24, los que ofrendarán, ya vimos Malaquía. Ahora vamos a explicar esos diezmos y esas ofrendas que vamos a ofrendar. Vamos a ir a explicar, vamos a ir a ver Éxodo 29 para que nos demos cuenta que ya les dije que ese tipo de personas de diezmo y ofrenda no es cualquier gente. O sea, no es cualquier gente en el sentido bíblico. O sea, son personas comunes y corrientes como todos nosotros, porque todos pertenecemos a esas tribus de Israel, pero no son cualquier persona en el sentido de responsabilidad en ese reino. Entonces, al tener una responsabilidad grande, la persona tiene que prepararse lo más que pueda, bíblicamente hablando, para poder entender qué es lo que su rey lo está mandando a hacer y cómo lo vamos a hacer. Vamos a Éxodo 29-27. Éxodo 29, ahora versículo 27. Y van a entender quién es una persona diezmo y quién es una persona ofrenda y diezmo para la construcción del reino. Y miren lo que dice, Éxodo 29-27. Dice, apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y sus hijos. ¿Y por qué palabra venimos aquí? Por la palabra carnero. ¿Quiere decir entonces que el carnero de Aarón son diezmos y ofrendas para construcción? Sí, Señor. La palabra carnero te está hablando de líderes. Si ustedes se acuerdan, en el libro de Daniel, cuando el pueblo de la tribu de Judá fue prisionero a Babilonia, ustedes se acuerdan que en el libro de Daniel hay unos pasajes donde Daniel dice, y vi un carnero que venía y que llegaba al otro animal y lo desbarataba y bla, 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 y empieza. No es un carnero literal, porque ya les dije que la Biblia todo es espiritual. Esos carneros de los que habla Daniel son líderes, pero son líderes que tienen la capacidad de entendimiento, ya sea bíblico o ya sea natural, para quebrar o derrotar a otro líder de una nación, de un continente o de un reino. Entonces, por eso la Biblia explica en el libro de Daniel que el pueblo de Jehová fue derrotado. Entonces, aquí te deja saber en este texto que para nosotros llegar a obtener estos diezmos que ofrendaremos a Jehová, te está hablando que necesitamos armar líderes, pero líderes bien preparados en la Biblia, porque como nuestro reino es de la Biblia, no podemos estar preparados en libros de esto y libro de aquello y libro de no sé qué y libro de no sé qué y carrera de este y carrera de aquella, no, porque todo eso es natural.
que de alguna manera eso pues sirve, pero no específicamente cuando hablamos del reino de Cristo es completamente bíblico. Entonces la persona, si tiene escuela de alguna cosa, qué bueno, pero si no tiene escuela de ninguna otra cosa y simplemente la persona sabe leer, no importa, pero sí importa la clase de trabajo bíblico que la persona está haciendo y la formación bíblica que la persona tiene. Eso sí. ¿Por qué? Porque pues nuestro reino es de la Biblia, entonces tenemos que estar lo más que podamos entender de la Biblia para poder tomar ese reino y no ser derrotados esta vez, sino tomar el reino y regir de una vez. Entonces, son muchas cosas. No es así como nosotros hemos venido creyendo y pensando eh, que erróneamente nos han hecho creer muchas cosas en la misma iglesia que no son, que incluso son antibíblicas. ¿Ok? Entonces, en este Éxodo 29, 27, ya se nos dejó saber que dice que lo que fue elevado del carnero de Aarón. Te está diciendo, si carnero, te está diciendo un carnero en la Biblia es un líder tipo Jesucristo. ¿Ok? Te está diciendo entonces que lo que fue elevado de ese carnero. Te está diciendo que es lo más alto de ese carnero. Perdón, es lo más alto de ese liderazgo. Entonces, ser diezmo específicamente para esa construcción de ese reino, estás hablando de líderes bien formados, señor. Lamentablemente nosotros no lo estamos. Estamos lejos. Seguimos predicando y enseñando y creyendo cosas que no nos pertenecen a nosotros ya, porque nosotros no pertenecemos a ese pacto antiguo. Pertenecemos al nuevo pacto, que es el pacto de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra cita bíblica más. Y aquí me voy a quedar en esta cita más, por este día, claro. Vamos a ir a ver otra cita más donde se nos va a probar que estas personas diezmos y ofrendas para construir, ¿cuál es el trabajo o uno de los trabajos que ellos tienen que hacer o qué capacidad como líder tienen que hacer? Y vamos a ir a Ezequiel, al libro de Ezequiel. Ezequiel 21. Ustedes, los que se hayan quedado en la clase, tómense el tiempo. Yo no lo voy a leer todo el capítulo, pero en su tiempo libre de ustedes, tómense el tiempo y por favor lean meditando despacio Ezequiel 21, desde el versículo 1 hasta el 21. ¿Ok? Cubre todo ese trayecto. Pero yo me voy a enfocar solo en el versículo 21, que es, ¿ok? Prácticamente el texto por el que venimos. Y aquí se nos va a probar qué es o qué tipo de trabajo, qué capacidad tiene que tener una persona diezmo. La ofrenda puede ser un evangelista, un misionero, ¿ok? Incluso un pastor. Pero diezmo, como en este caso es reinal, tiene que ser una persona con un buen entendimiento bíblico. Y mire lo que dice el 21. Dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido
en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó los ídolos y miró el hígado. ¿Ok? 22. La adivinación le señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra. Entonces, el texto por el que venimos es hasta el 22 de grito de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona diezmo es una persona que tiene la capacidad para dar un grito de guerra. No solo el grito, pero la guerra, porque en realidad es específicamente la guerra. Pero guerra física o guerra espiritual. Bueno, es espiritual porque la Biblia es espiritual, pero esa guerra que ese líder va a tener, ¿con quién lo va a tener? Pues lo va a tener con otro líder. Pero, ¿y ese otro líder qué le voy a ir a guerrear yo? ¿Qué le voy a llevar la contraria? ¿O qué le voy a pelear? ¿O en qué manera me voy a oponer a ese otro líder? Bueno, es que ya les dije que para entender esto hay que entender muchas cosas. Ponga atención. El propio Cristo, que es el rey que estamos esperando ahora, que va a reinar en esta venida, el propio Cristo es un cordero o un carnero, que viene siendo lo mismo. Y al propio Cristo lo crucificaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los suyos eran líderes leudados, hinchados, y le hicieron frente a Cristo hasta que lo derrotaron y lo llevaron a esa cruz. A él junto con su rey. Entonces, aquí te está diciendo que Nabucodonosor te está hablando del rey de Babilonia. Es un rey. Por eso les dije que es un líder contra otro líder. Es un rey, nada más que en el caso de Nabucodonosor es un rey siervo, que quiere decir que es un rey con poquita Biblia. Es rey en el sentido de regir, pero poquito entendimiento bíblico. Entonces, al tener un poquito entendimiento bíblico, es un rey siervo, ¿ok? Siervo o esclavo, que es lo mismo. Pero no es un rey libre como nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo sí logró, él mismo, con su educación, logró y su trabajo libertarse de esa esclavitud espiritual. Entonces dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, te explica todo lo que hizo, que se paró en la encrucijada de los dos caminos, que consultó al brujo, que el hechicero, que las saetas, que el hígado, que no sé qué, y luego te termina diciendo que se puso al comienzo para levantar grito de guerra contra otro líder del mismo calibre. Ajá. Y si el otro líder del mismo calibre es del mismo calibre en el sentido reinal, pero no está en el mismo calibre en sentido de entendimiento, entonces, ¿qué creen ustedes que nos espera a futuro como reyes, reinas, príncipes y princesas y sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo? Nos espera la derrota. La derrota por otro Nabucodonosor. La derrota por otro, vamos a decir, otro como el rey de los asirios, ¿ok? La derrota por cualquier otro. Pero eso nos espera. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, cuando una persona no entiende suficiente Biblia, no tiene la capacidad, el conocimiento, el entendimiento para poder
explicarle a un enemigo bíblicamente esto es así, y probárselo, y que la persona realmente venga a entender que aquello es así, diga, oh, es cierto, yo no lo sabía o no lo entendía. Ajá, porque esos mismos enemigos, ¿ok? Nosotros solo los vamos a derrotar en un sentido espiritual si nosotros tenemos un buen entendimiento bíblico para poder explicarles a ellos lo que es. Esos mismos enemigos que son líderes, enemigos, no todos ellos es que son malos y que todos están en contra de nosotros, pero en su ignorancia bíblica, perdón, ellos se van a empecinar en pelear un punto de vista, creyendo en su ignorancia bíblica que tienen la razón. Y realmente no es así. Pero los que vamos a heredar ese reino con nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a poder nosotros no defendernos? No voy a hablar de la palabra defenderse, porque eso no sirve de nada, pero ¿cómo vamos a probar nosotros que nosotros pertenecemos no al reino, no al pacto de Aarón, pero que nosotros pertenecemos al reino y al pacto de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a probar eso? La única manera que lo podemos probar es con un buen entendimiento bíblico para probarle a um, esos otros líderes que están de alguna manera frente a nosotros, y algunos de ellos incluso en contra de nosotros, no necesariamente porque sean malos, sino porque ellos mismos no han podido entender que son dos pactos diferentes, por lo tanto son dos reinos diferentes, por lo tanto un reino termina y el otro entra, en efecto. Entonces, como no lo saben separar, dividir, ellos están empecinados en una sola cosa y de ahí nadie los mueve. Vaya, los que pertenecen al antiguo pacto, pues no importa si ellos uh, mueren creyendo esto, creyendo aquello, no importa, porque en realidad ellos ya terminaron su tiempo de su pacto. ¿Ok? Eso no importa ya para ellos, pero para nosotros, yo estoy hablando de nosotros, los que pertenecemos al nuevo pacto, al pacto de Cristo. Para nosotros es vital este asunto, que entendamos esto. Es una cuestión de vida o muerte espiritual que entendamos este asunto de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque somos nosotros como líderes que vamos a hacer diezmos y ofrendas para poder liderar ese reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de qué es lo que la Biblia está hablando y saber espiritualmente dónde estamos parados. Saber quién es el que termina y que sale del reino para nosotros entrar. Si nosotros no logramos entender eso apropiadamente, lo que va a pasar es que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser crucificado otra vez. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Aarón, que es el pacto antiguo, que es el pacto pisoteado, vomitado, abolido, violado, etcétera, corrupto, va a volver a tomar otros 2000 años de efecto, porque nosotros que pertenecemos al nuevo pacto, al pueblo de Cristo, no fuimos capaces para poder entender una Biblia lo suficientemente fuerte para probarles a ellos que nosotros no pertenecemos al pacto de ellos, sino al pacto de Cristo. Y para eso hay que estudiar lo suficiente para hacer ese asunto. ¿Ok? Entonces, por este día, aquí los voy a dejar. Acuérdense que estos temas son largos, son muchísimos estudios, pero todo ello va en conexión, conexión, conexión. Entonces,
Vamos a seguir incluso repitiendo incluso hasta las mismas citas bíblicas conectadas con otras para ir probando un punto y otro a modo que nos vaya quedando más claro y más claro y más claro y más claro el asunto. Yo lo que espero en el Señor es que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que nos ayude a poder entender mejor su palabra, poder prepararnos mejor para poder hacer un trabajo digno con nuestro Señor Jesucristo y no dejar a nuestro Señor Jesucristo en ridículo, no dejarlo que siga siendo pisoteado, mancillado y destruido. Esa es mi esperanza en el Señor. Y bueno, los que se quedaron en el estudio, si alguien se quedó, muchas gracias por haberse quedado y que el Señor les bendiga en todo lo que ustedes hagan. Cuídense mucho y que el Señor les guarde.